Muy buenos días, hermanos y hermanas. Habiendo terminado la celebración de la Pascua, con el domingo de Pentecostés, la Iglesia nos presenta siempre en el primer domingo posterior esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Una fiesta que yo digo que es el domingo más difícil de predicar del año. Entre otras cosas porque en el fondo es intentar asomarse a un misterio. Y lo que caracteriza precisamente un misterio es que no tiene explicación. Entonces podemos intentar acercarnos a través de imágenes creadas, es decir, viéndonos a nosotros mismos o a la naturaleza misma, e intentar ir descubriendo también a través de las manifestaciones divinas y el mismo Cristo que se nos ha revelado, intuir ese misterio trinitario que es la esencia de Dios. Fíjense si será difícil que el mayor de los teólogos de la historia de la Iglesia, San Agustín, le costó hacerlo. Tuvo la osadía de hacerlo y tiene un gran tratado de Trinitate. Pero cuando estaba precisamente desarrollando esta obra, se le apareció el mismo Dios para decirle: ¿qué estás intentando hacer, por Dios? ¿Dónde te quieres meter? Y recordarán todos esa imagen que yo creo que en algún momento hemos conocido, de San Agustín en la playa. Se le presenta un ángel precisamente para ponerle sobre aviso de la osadía que estaba pretendiendo, ¿no? Era un niño que estaba jugando, ¿no?, con la arena, intentando excavar un hoyo, un pocito, y San Agustín le pregunta: ¿qué quieres hacer, niño? Y le dije: voy a meter el mar del océano en este pozo. Y obviamente San Agustín dice: eso es imposible. Dice: es más fácil que yo meta el océano en este pozo que tú expliques el misterio de la Trinidad. Pues eso es a lo que nos enfrentamos hoy, a intentar dar un poquito de luz a este misterio. Miren, es verdad que aunque siempre celebramos y sobre todo siempre rezamos en el nombre de un Dios trino, la Iglesia ha querido precisamente dedicar este día y esta fiesta exclusivamente a conmemorar este misterio. Porque en el fondo viene como a ser el resumen de todo lo que hemos celebrado a lo largo del ciclo pascual. Un Padre que nos salva a través de la muerte de su propio Hijo, entregado en la cruz, y que llevará a plenitud esa obra de salvación a través del don del Espíritu Santo infundido en nosotros. Por tanto, es como una visión global de la historia de la salvación, que es la que nos tiene que dar un poco de luz para intentar entender el misterio de Dios, que es el que nos salva. De tal manera que yo digo que no es indiferente la imagen que podamos tener cada uno de nosotros de Dios y de sus actuaciones salvíficas para con el hombre y el mundo, porque va a ser precisamente de esa imagen que nosotros nos hemos recreado de Dios de lo que va a depender precisamente nuestra relación con Él. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Nosotros nos podemos situar como criaturas, como siervos, esclavos o como hijos de Dios, dependiendo de esa imagen que nos hemos creado de Él. Miren, aunque es verdad que Cristo, tal como nos revela su palabra, es la última palabra de Dios al hombre, sin embargo, la vamos a ir comprendiendo poco a poco a lo largo de la historia. Esto es lo que nos revelaba este pasaje tan escueto de San Juan que hemos leído hoy. El Espíritu Santo se lo irá revelando, se lo irá dando a conocer. Por eso podemos decir que el Evangelio es una buena nueva, es una buena noticia, porque es una noticia siempre fresca y no una mera repetición de sucesos del pasado,
sino que entraña una novedad permanente que el Espíritu Santo nos va revelando a través de los hechos vividos ya en Cristo. Por tanto, la vida del creyente consiste, yo diría exclusivamente, en saber rastrear esas huellas, saber interpretar los signos de los tiempos, de ese Dios trinitario, a través de la misma creación y de todos los acontecimientos de la historia del hombre. Y aquí, como veremos un poquito más tarde, es donde yo creo que hemos cometido el grave error para penetrar el misterio de Dios, porque en el fondo está escrito en nuestro mismo misterio. ¿Qué enseñanzas, en primer lugar, nos deja esta celebración, esta Eucaristía? Primero, voy quizá a lo más sencillo, y es entender que Dios es comunidad de personas, y que en consecuencia también el hombre debe ser comunidad, comunitario, social, debe ser iglesia. En algunas ocasiones me he detenido a explicar, no lo voy a hacer hoy de manera exhauriente, la grandeza que tenemos nosotros como Iglesia Católica, como religión cristiana, de creer en un Dios trinitario, porque es la prueba de que la esencia de Dios es precisamente el amor, porque un Dios solitario no es capaz de amar, porque lo único que podría amar antes de la creación del mundo sería a sí mismo, por tanto sería un Dios egoísta. Mientras que el hecho de que en Dios existan tres personas es lo que facilita que entendamos precisamente la esencia del mismo Dios, que es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que se personifica precisamente en el Espíritu. Dios comunidad. Por tanto, no puedo decir que creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. No estaría siendo honesto, porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios es comunidad, nosotros estamos llamados a creer también en comunidad, es decir, en iglesia. No podemos excluirnos de esa familia. La comunidad divina no está cerrada en sí misma, sino que está presentada precisamente como modelo para los hombres. Por otra parte, también es activa hacia y para con los hombres. ¿De qué manera? Sabemos y hemos experimentado que Dios es inaccesible. Nadie puede conocer a Dios. El único que ha conocido a Dios, él mismo nos lo dijo, es el Hijo. Y nos lo ha venido a comunicar. El hombre solo, por tanto, tiene un camino para conocerlo, que es Jesús. De tal manera que una vez que ese Dios Padre se nos ha revelado en el Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús, entonces el hombre ya tiene una idea clara sobre el Padre, sobre Dios revelado en Cristo. Esa manifestación plena después se nos va a dar precisamente a través de la acogida del Espíritu Santo. Él les revelará la verdad plena. Por tanto, fíjense simplemente de esta idea de cómo Dios se nos ha manifestado, cómo creemos en ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces yo digo que es muy fácil aceptar la idea de un Dios desconocido, de un Dios lejano, porque sería un Dios que no es exigente, que no exige nada en el fondo. Es decir, sería como un culto desencarnado, con el cual le podemos contentar simplemente con unas pocas oraciones. Pero un Dios hombre, un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho historia, que afecta por tanto la historia, la sociedad y la vida de cada uno de nosotros, ese sí nos compromete, ese sí nos afecta. Al tomar Dios hombre una opción en el concierto humano, lo que hace es acreditar
unas posturas en la humanidad y al mismo tiempo desacreditar otras. Es decir, por eso, cuando nosotros hablamos del apostolado, decimos que el apóstol tiene que anunciar, pero al mismo tiempo denunciar. Es profeta. La palabra profética denuncia el mal, denuncia la injusticia y anuncia la verdad y el bien. Miren, esto es lo que va a hacer Jesús con sus discípulos. Comunicarles precisamente lo que le ha oído al Padre, es decir, el plan de Dios para con el mundo. Y los discípulos, y no hablo solamente de aquellos 12 primeros que compartieron vida con Jesús, sino los discípulos de todos los tiempos, en donde estamos todos incluidos, no lo comprendieron y no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente el Espíritu el que nos lo va a explicar y el que lo va a aplicar, es que el mensaje de Jesús. Y así, por tanto, la historia del hombre, a partir de aquel acontecimiento de Cristo, de un Dios hecho hombre, va tomando poco a poco conciencia de ese proyecto de Dios Padre para con la humanidad, que no es otro sino hacer que el hombre alcance la plenitud. ¿Cuál sería esa plenitud? Podríamos preguntarnos. Pues la visión beatífica, precisamente, la visión de Dios. Si no recuerdo mal, así lo revelaba San Ireneo. La gloria de Dios es la vida del hombre y la vida del hombre es la visión de Dios, decía. De esta manera, el Espíritu, haciéndonos conocer cada vez más a Jesús, nos da las claves en que debemos leer la misma historia, como una dialéctica, eso sí. En esto nos deja una gran lección San Pablo, y precisamente en la segunda carta a los Corintios que hemos venido leyendo estos días pasados, en ese contraste entre el mundo y Dios, el pensar del mundo y el pensar de Dios. Ese proyecto de Dios que se opone precisamente al proyecto del mundo. Nosotros, por tanto, como discípulos debemos hacer realidad ese proyecto. Por una parte, estar abiertos a la vida y a la historia, y por otra, a la voz del Espíritu, que es el que las va interpretando de una manera justa y apropiada. Y así vamos descubriendo cómo actúa el pecado en el mundo al mismo tiempo. Primero desacreditando al justo, matando al hombre, al Dios hecho hombre, porque el mundo está guiado por un espíritu homicida, por un espíritu mentiroso, así nos lo dice San Juan. Y a la luz, por tanto, después de la resurrección, también descubrimos cómo se va ejecutando en el mundo esa sentencia y esa condena al fracaso del mal. A pesar de las victorias parciales del mundo, el triunfador final siempre será ese proyecto divino sobre la humanidad, el proyecto de Dios Padre. Miren, para precisar más estas ideas, un poco concadenadas, con las que nos vamos haciendo una idea de ese Dios trinitario y de cada una de esas tres personas que la conforman, vamos a ver algunas imágenes que nos dejan algunos teólogos o artistas a lo largo de la historia sobre este misterio. Una de las grandes figuras de la mística cristiana es el alemán conocido como Maestro Eckhart. Es un hombre que supo reunir ya en el siglo XIII el sabor teológico, por una parte, los cargos de gobierno de la orden dominica y al mismo tiempo una profunda experiencia mística que tuvo de Dios en su vida. Y refiriéndose precisamente a este misterio de Dios, Eckhart formulaba así esa ciencia teológica desde su experiencia espiritual, mística. Y cito textualmente: hablando en hipérbole, cuando el Padre ríe al Hijo y el Hijo le responde riendo al Padre, esa risa causa placer, ese placer causa gozo y ese gozo engendra amor
Y ese amor da origen a las personas de la Trinidad, una de las cuales es el Espíritu Santo. Es una sentencia del maestro Eckhart que ahorita vamos a ver un poquito. Por supuesto que todas estas metáforas que está usando el místico no sirven para explicar racionalmente el misterio de Dios uno y trino, pero nos dan una imagen de Dios en quien creemos muy distinta de la que habitualmente está en nuestra mente y mucho más humana. A veces no sé cómo será ahora, porque yo no soy catequista hace muchos años, pero cuando yo era niño y asistía a la catequesis nos pintaban el famoso triángulo, ¿no? Y en los cuadros de muchas iglesias hemos visto esta representación de un Dios trinitario simplemente con un triángulo equilátero. O en esos fríos conceptos que fueron tomados precisamente de la filosofía griega, de la naturaleza, la persona, las relaciones, en el Dios trinitario que nadie entendía. No, un Dios, dos naturalezas, tres personas. Bien. Es un Dios, fíjense, cuyo misterio se refleja a través de vivencias humanas. La risa, el gozo y sobre todo el amor. Y que nos resultan, por tanto, mucho más entrañables que aquellos rígidos e intelectuales conceptos escolásticos que antes teníamos sobre la Trinidad. Es un acercamiento ya. Vemos que es un Dios sensible, ¿no? Es más, después cuando se nos ha ido incluso manifestando a través de algunas revelaciones, no solo privadas, sino también eclesiales, y estoy pensando ahorita en el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, ¿no? Margarita María de Alacoque, en Francia, cuando Jesús se manifiesta precisamente en esa esencialidad del amor a través de un corazón humano y de un corazón que sigue latiendo en carne, porque no ha perdido esa corporeidad, ¿no? El Dios Hijo, Jesucristo. Es un Dios que nos ama con corazón humano. Y estas eran las características que el maestro Eckhart quería manifestar precisamente en aquel siglo XIII. Vamos un poquito más adelante, al siglo XV, y a la iglesia de nuestros hermanos orientales. Y tenemos el famoso, uno de los grandes famosos iconos rusos, atribuido a Andrei Rublev, y que se conserva actualmente en Moscú, y que es para mí la pintura más bella de la Trinidad. No sé si ustedes, hermanas, tienen la imagen aquí en la mente. Sí la tienen, ¿verdad? No sé si ustedes se imaginan cuál puede ser, pero ahí después les invito a que la googleen, ¿no? Y vean. Porque es una forma antropomórfica de pintar la Trinidad. Están relatando, Rublev lo que hace es plasmar en aquella tabla de manera icónica la manifestación del Dios trinitario a Abraham. Recuerden a Abraham, ¿no? En Mambré, bajo el encinar de Mambré, y de pronto está a la puerta de su tienda y ve que pasan tres personas y automáticamente identifica a Dios en las tres. Algunos dicen fueron tres ángeles. En el fondo eran las tres personas de la Trinidad que se hacen presente ante Abraham, precisamente para hacerle el padre de la alianza, ¿sí? Sobre ti haré un gran pueblo y te daré una tierra. Claro, el problema es que Sara ya era estéril en aquel momento y no podía concebir hijos. Entonces Abraham cuestiona a Dios y le pide una prueba, y la prueba es que se quede. Y la Trinidad se firma, entra a la tienda de Abraham, y esa es la pintura de Rublev, ¿no? Aquellos tres personajes sentados a la mesa de Abraham. Hermosa imagen y representación precisamente del misterio que hoy pretendemos un poco penetrar con nuestra mente, sobre todo con nuestro corazón. Es un relato deliciosamente primitivo, obviamente aquel de Abraham, pero en el cual ya Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento,
sí, como un Dios trinitario, cosa que a los judíos les ha costado tanto entender después a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Miren, la Trinidad ha tenido una gran influencia en la espiritualidad rusa. Es algo que quizá nunca llegaremos a entender desde la Iglesia latina occidental, porque se separaron las tradiciones oriental y occidental desde muy pronto en la Iglesia y jamás hemos conseguido que nos volvamos a unir. Y ellos tienen una gran admiración precisamente a la Trinidad, una gran devoción y culto a la Trinidad, así como a la Santísima Virgen, mucho más que nosotros. Y lo representan de esta forma icónica, tan manifiesta. Hay un autor ruso, Pavel Florensky, que dice así, dice: la Trinidad se ha entendido siempre y todavía se la entiende así como el corazón de Rusia. Claro, la imagen de Rusia que tenemos nosotros es un país comunista, un país dictatorial, un país en guerra. No, es lo opuesto a nuestra mentalidad occidental. Bueno, en religión nos ganan, se lo digo, los ortodoxos en profundidad. Dice: siempre hemos entendido la Trinidad como el mismo corazón de Rusia. A la hostilidad y el odio reinantes venía a contraponerse el amor recíproco, desbordante del eterno y silencioso coloquio en la eterna unidad de las esferas eternas. Qué hermosa expresión, ¿no?, de un Dios trinitario que no tenemos nosotros en la Iglesia occidental, latina. Para ir un poco al pensamiento nuestro más cercano, español, castellano, tenemos a Javier Picasa, este teólogo, que dice: el misterio de la Trinidad nos descifra nuestro propio misterio. Y nos vamos a centrar mucho en esta frase. El misterio de la Trinidad nos desvela nuestro propio misterio. Quizá el gran error que hemos cometido es olvidarnos de lo más esencial. Y es que para conocer a Dios no hay que irse muy lejos. No hay que subir al cielo. Hay que mirarnos a nosotros mismos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, en el fondo, el no reconocer y no entender el misterio de la Trinidad es la aceptación de que tampoco hemos entendido el misterio del hombre. Y así nos va en la vida, precisamente porque fallamos en lo fundamental. No hemos llegado a conocer realmente el misterio del hombre creado. Esta expresión de Picasa, el misterio de la Trinidad, se descifra nuestro propio misterio. Luego lo confirma el gran exegeta bíblico del siglo XX, Yves Congar, que decía: tal vez la mayor desgracia del catolicismo moderno es haberse convertido en teología y catequesis sobre el en sí de Dios, sin insistir al mismo tiempo sobre la dimensión que todo ello encierra para el hombre. Hemos querido mirar muy lejos en el horizonte sin darnos cuenta de que todo estaba mucho más cerca de nosotros, el misterio. En verdad, hemos reducido el dogma de la Trinidad a un misterio que nos habla del incomprensible en sí de Dios, y hemos perdido de vista el en sí del hombre, la esencia misma del hombre, que al mismo tiempo se nos va manifestando. Porque Jesús no es solo la revelación del Dios a quien nadie ha visto jamás, sino también la revelación del misterio del hombre que no hemos terminado de comprender. Voltaire decía: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le ha pagado con la misma moneda. Fíjense qué frase tan dramática, permítanme el calificativo, dramática. Dios nos creó a su imagen y semejanza y el hombre le ha pagado con la misma moneda. ¿Qué es lo que está expresando aquí Voltaire? Gran ateo, sí, y anticlerical francés. Nos ha faltado estar más a la escucha del misterio de Dios revelado en Jesús y nos hemos construido un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y este ha sido el error. Hemos querido tener un Dios a nuestra manera y no hacernos nosotros a la manera de Dios. Gran problema.
Un Dios, por tanto, hecho a nuestra imagen y semejanza, hecho sobre nuestros deseos de poseer, de acaparar y de dominar. E igualmente nos hemos olvidado de mirar a Dios para balbucear el misterio del hombre. Hemos considerado que lo importante en el hombre es el dinero, es la fuerza, es la ciencia, es el prestigio. Nada más lejos de la realidad. Y apenas nos acordamos de que el hombre se asemeja al Dios, que es amor, cuando vive en el amor, cuando crea lazos de amor y cuando no es un individuo aislado, encerrado en sí mismo, sino cuando intenta vivir precisamente la vida de amor, que es la misma vida de Dios. Ahí teníamos el misterio ya descrito, en nuestra misma naturaleza, y a lo que estaba llamada a ser, y que ha sido tan traicionado. Miren, la primera lectura y el salmo que hemos escuchado en esta fiesta están llenos también de esas resonancias ecológicas hoy tan de moda en el mundo, tan actuales. Nos hablan de esa sabiduría de Dios formada antes que los abismos, que los manantiales y las aguas, que precedía a la tierra, la hierba, los terrones del orbe. Incluso con gran audacia presenta esa sabiduría jugando como una niña con la bola de la tierra. Y el Salmo es una plegaria de admiración hacia el nombre del Señor, al contemplar los cielos, la luna, las estrellas, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por los océanos. Entonces tenemos que decir también que ese misterio de la Trinidad, que ya se nos había manifestado en el hombre de cierta manera, creado a su imagen y semejanza, no solo nos descifra también el misterio del hombre, sino que nos descifra nuestra relación con el mundo. Una relación con la naturaleza tan violentada hoy día, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se nos está incluso reprochando frecuentemente a nosotros, los cristianos, la responsabilidad de la gravísima crisis ecológica que está padeciendo el mundo. Se nos recrimina que ninguna religión como la nuestra, es decir, esa que nace precisamente de la revelación centrada en la creación, en el Génesis, ninguna otra subraya más el dominio del ser humano sobre la naturaleza. Con aquella famosa frase del Génesis, crezcan, dominen la tierra y sométanla. Y es la crítica de una relación de dominio sobre la naturaleza, que es la que se expresa. Bueno, nada más lejos no me voy a detener mucho más por el tiempo en este detalle, aunque merecería la pena porque es un tema que interesa hoy, por ejemplo, a las nuevas generaciones. Están tan imbuidos en eso que han perdido un poco el norte a la hora de juzgar el verdadero ecologismo y en qué está fundado. Y es precisamente porque es un Dios que se le ha retirado al mundo de la trascendencia, es decir, hemos matado a Dios en nuestra sociedad actual y ha sido precisamente como consecuencia de haber matado a ese Dios que es amor y que generaba esa comunión precisamente entre todos los seres creados y la misma naturaleza creada, la que ha ocasionado esa ruptura, esa interpretación de un hombre como señor propietario de la naturaleza. Un hombre que sigue teniendo hambre de eternidad, porque eso no ha desaparecido en nosotros, nuestra esencialidad de ser creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto llamados a la eternidad. Cuando hemos sustituido a Dios, entonces queremos saciar esa hambre infinita nuestra a través de realidades finitas como es el mundo y por tanto lo sometemos a una sobreexplotación, porque el mundo jamás podrá satisfacer nuestra hambre de eternidad, solamente Dios, con quien hemos perdido la comunión, a quien hemos matado, como decía Nietzsche. Por tanto, debemos afirmar que los cristianos podemos encontrar en nuestra propia sabiduría pistas de una armonía y de una relación perfecta con la naturaleza. Y así nos lo ha dejado el magisterio del Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, que invito a todos que puedan leer. Por tanto, Dios Trino no es un Dios solitario, no es un dominador del cielo y de la tierra, sino que es un Dios comunitario rebosante de relaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven dentro de una perfecta
comunidad de amor que se tiene que después manifestar también en nosotros y en nuestra vida social. Por eso es que tenemos que volver a la risa, al placer y al gozo, al amor de Dios y al viejo icono ruso para comprender al hombre y su relación con el mundo. Y allí, en nuestra antigua sabiduría, podemos encontrar también reflejado ese misterio de la Trinidad, el misterio más íntimo de Dios, el misterio del hombre y el misterio mismo del mundo. Miren, termino. La Trinidad es mucho más que un dogma de lujo. Es una realidad de un Dios comunidad que se hace presente en la historia, conmocionando la marcha de la misma historia. Hoy, por tanto, es un día para cuestionar nuestra fe, preguntándonos precisamente por nuestra docilidad al Espíritu de la verdad, por nuestra apertura a los dones y a las gracias del Espíritu Santo, nuestra identificación con Jesús, el Dios revelado en el Hijo, y nuestra condición de enviados del Padre. Cuestionémonos seriamente si nuestro estilo de vida es consecuente con todo ello, si somos verdaderamente testigos y testimonio ante el mundo de ese mensaje cristiano que se nos ha quedado plasmado en el Evangelio, pero que nosotros tenemos que hacer vida día a día. Que así sea.